El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Citadino les da la bienvenida a 90º Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Queridos amigos, bienvenidos a 90º Minuto por P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Les saluda como todos los lunes Tony Citadino, arrancando nuevamente una semana en 90º Minuto, la primera de octubre, un mes que se espera que sea muy movido con el calendario del fútbol mundial. Recuerden que de aquí hasta el 13 de noviembre no va a haber pausa en el fútbol, luego de que se realice ya en el mes de noviembre la Copa del Mundo de Qatar 2022, un calendario que se va a estar muy apretado entre competiciones del fútbol italiano, en el caso del calcio, y luego también las competiciones europeas, Champions League, Europa League, Conference League, pero una Serie A que regresó este fin de semana y al menos en el top 8 los equipos no perdieron. Sin embargo, Inter y Torino destacan como los equipos en el top 10 que se llevaron la derrota, un Napoli y un Atalanta que se mantienen al frente de la tabla de posiciones con 20 puntos. En el caso del Napoli, líder por diferencia de goles, tiene más 12, 3 tantos más que el Atalanta, que tiene más 9, y un Atalanta que en este caso está viviendo su mejor inicio de temporada. Tiene 20 puntos, como decimos, luego de 6 victorias y 2 empates. Una jornada también en la que la Roma se impuso en condición de visitante ante el Inter, una Roma que todavía, a pesar de tener un buen inicio de campaña con 16 puntos, está en el sexto lugar, todavía no ha logrado tener consistencia, gana uno y pierde otro, y ha tenido, al menos en los últimos 5 juegos, 3 victorias y 2 derrotas. También destacó en esta fecha el triunfo de la Juventus en la jornada de ayer, en el último juego del domingo. Venció en este caso la Vecchia Signora al Bologna 3-0, así que el equipo de Allegri regresa a el triunfo, mientras que el Monza también logró su segunda victoria consecutiva, salió de la zona de descenso, una zona en la que la Sampdoria de Tomás Rincón está ya en el último lugar con 4 derrotas consecutivas. También una fecha en la que se hizo historia en el fútbol italiano, pues el árbitro María Sole Ferrieri Caputi se convirtió en la primera mujer en dirigir en la Serie A, en este caso en el duelo entre Sassuolo y la Salernitana. Pero bueno, vamos a comenzar a repasar lo que fue esta jornada del fútbol italiano. Como decimos, veníamos de la pausa de la Nations League, en la que Italia logró vencer a Inglaterra y a Hungría para meterse en el Final Four, un Final Four que se estará disputando en el mes de junio. El sorteo para definir las semifinales será en enero, las semifinales que tendría como posible rival a Croacia, a Países Bajos o a España. Pero la jornada arrancó el sábado con la victoria del Napoli de 3-1 ante el Torino en el estadio Diego Armando Maradona. Triunfo del conjunto de Spalletti, que sigue disputando una gran campaña. Triunfó con tantos de Sam Manguisa, un doblete en los minutos 6 y 11, y Cravastelli, el georgiano, ya en la fracción 36 tenía ganando al Napoli cómodamente 3-0. Sanabria descontó por el Torino en la fracción 43, y ya en la segunda parte no hubo manera de que el conjunto granata pudiera derrotar al Napoli. Un Napoli que en el caso de Sam Manguisa se convirtió en el primer jugador de la entidad napolitana en marcar un doblete en los primeros 15 minutos en la Serie A, desde que Daniel Fonseca lo hiciera el 16 de enero de 1994
contra la Cremonese. Este es un dato de Opta Paolo. Como siempre nos guiamos por esta cuenta de estadísticas del fútbol italiano, que en verdad es bastante completa. El segundo duelo de esta fecha se disputó en el estadio Giuseppe Meazza y la Roma de José Mourinho logró un triunfo importantísimo, 2-1 ante el Inter de Milán. Federico Di Marco marcó al minuto 30. Di Marco, que sigue siendo protagonista en el último mes, luego de las actuaciones ante Inglaterra y Hungría con la selección italiana, que jugó bastante bien. De hecho, marcó ante Hungría su primer gol. Pero luego, ya en la fracción 39, Paulo Dybala marcó un bonito tanto para empatar el duelo. Un Dybala que ha marcado en 4 de los últimos 5 juegos de la Serie A ante el Inter. Y luego Smalling en la fracción 75 cerró la victoria para la Roma. Una Roma que tuvo al técnico José Mourinho, siempre con sus shows personales, viendo el juego desde el autobús y celebrando muy eufórico. Sin duda alguna, una Roma que siempre es importante derrotar en los grandes encuentros ante el Inter. Un Inter que precisamente ante los grandes rivales no ha podido ganar en esta Serie A. Se complica la situación para Simone Inzaghi. Hablábamos en el último programa de la ventaja que pudieran tener, en este caso, Inter y Juventus, que vienen de un arranque de temporada bastante malo, y la pausa de fecha FIFA que pudiera ayudarles a recuperar fuerzas, a reorganizarse, pero en este caso el Inter no ha podido hacerlo y sumó su cuarta derrota en los primeros 8 juegos del campeonato, igualando su propia marca negativa en un inicio de temporada. Ya lo había hecho en la Zafra 2011-2012. Así que derrota nuevamente para el Inter. Llega en mal momento, además, porque esta semana se estará enfrentando al Barcelona en la Champions. Ya estaremos hablando en el último bloque de eso. Pero siguen las críticas para Simone Inzaghi, que pareciera el Inter tener la misma dinámica que la Juventus, esperar hasta el parón del Mundial y tomar decisiones. Habrá que ver si de aquí a allá puede haber algún tipo de cambio en el Inter, porque la temporada avanza y son números que al final de la campaña harán falta sin duda. Pero quien sí pudo aprovechar en los últimos minutos del encuentro fue el Milan, que derrotó en condición de visitante al Empoli, el conjunto rossonero, el campeón defensor, el rival de la ciudad del Inter. Se impuso en un segundo tiempo, una etapa complementaria del partido muy movida, porque se decidió en los últimos 15-20 minutos al final. En la fracción 79, Ante Rebic abrió el marcador para el Milan y Bagliarmi al 92 pudo empatar el juego para el Empoli. Cuando se pensaba que este juego podía terminar igualado, Touré marcó al minuto 94 y Rafael Leao al 97 con un bonito tanto, y así le dieron la victoria al Milan en un partido con un ritmo dramático en los últimos minutos. Y sepan también de este dato de Opta Paolo, que el Empoli Milan se convirtió en el cuarto partido de la historia de la Serie A con 3 goles anotados del minuto 90 en adelante, luego del Perugia Reggiana el 5 de enero del 97, Bologna ante Napoli el 2 de noviembre del 97 y también el encuentro entre Fiorentina y Lazio del 9 de enero del 2016. Amigos, vamos a la primera pausa aquí en 90º minuto y al regreso estaremos completando esta jornada número 8 del fútbol italiano. Ya volvemos. BNP Sport 899 FM, la casa deportiva de Venezuela. Regresamos a 90º minuto por PNP Sports y continuamos analizando esta jornada número 8 del fútbol italiano, que ayer domingo arrancó con la goleada de la Lazio ante la Spezia de 4-0 en el Estadio Olímpico de Roma. Lo hicieron con un doblete de Milinkovic Savic, quien marcó la fracción 61 y 91. En ese encuentro, Matías Acaña había abierto el marcador en la fracción 12 y Romagnoli marcó el 24. Así que tercer triunfo consecutivo de la Lazio, que gana por primera vez 3 encuentros en fila
al mando de Sarri en esta Serie A. La última vez que lo lograron y sin 3 partidos seguidos y sin permitir goles fue en marzo de 2015, cuando en ese caso tuvieron 4 encuentros en fila con victorias al mando de Pioli. Así que triunfo para la Lazio de Maurizio Sarri. Además, en otro de los duelos, el Lecce empató ante la Cremonese 1-1, tanto de Ciofani de penal al minuto 18 para la Cremonese, y Gabriel Strefezza también igualó desde los 11 metros en el minuto 41. Otro de los duelos de este domingo fue la victoria del Monza de 3-0 ante la Sampdoria de Tomás Rincón, un mediocampista de la Vinotinto en este caso, que disputó todo el encuentro. Y en el caso del Monza se impuso con tanto de Pessina al minuto 11, de Caprari el 67 y de Stefano Sensi el 95. Pessina, que llegó cedido del Atalanta al Monza, creo que puede ayudarlo muchísimo a tener continuidad. Un mediocampista de cuerpo ofensivo que fue campeón europeo con Italia el año pasado y que tiene gran proyección. En este caso marcó con el Monza, y un equipo que logró su segunda victoria en esta Serie A. Recuerden que antes de la pausa por la Nations League habían derrotado a la Juventus 1-0 en casa en condición de local para sumar su primera victoria en la Serie A, pero bueno, ya rápidamente metieron el segundo triunfo consecutivo ante la Sampdoria, saliendo de la zona de descenso, y un triunfo también que le permite a Raffaele Paladino sumar su segunda victoria en sus primeros 2 encuentros en la Serie A, y en un equipo recién ascendido, algo que no se hacía desde que Roberto Donadoni dirigió Livorno en el 2005. Esto es también otro dato de Tapaola, Raffaele Paladino, que en este caso asume al Monza como técnico interino luego del despido del técnico con el que había ascendido a la Serie B a Serie A, y Paladino, que fue, por cierto, ex jugador de la Juve y que tuvo un paso bastante modesto por la Serie A. Otro de los duelos de este domingo, Sassuolo ante la Salernitana, triunfo de 5-0 del conjunto neroverdi, con tanto de Laurenti al minuto 12, de Pinamonti al 38 de penal, de Trosberg al 52, de Harrobi al 76 y de Antiste al 91. 5-0 ganó el Sassuolo en condición de local para sumar su segundo triunfo consecutivo, mientras que la Salernitana cayó por segundo duelo seguido. Viene de 3 empates y 2 derrotas en este caso, solamente ha sumado 3 puntos de los últimos 15 posibles. Como decíamos, en este encuentro fue histórico porque María Solé Ferrer y Caputi fue la primera mujer en dirigir un partido como árbitro en la Serie A. Otro de los encuentros que se disputó este domingo, Atalanta ante Fiorentina, triunfo para el conjunto de Gasperini, que tiene su mejor inicio de temporada en la historia de la Serie A. Lukaman al minuto 59 marcó para el conjunto de la Dea, triunfo que le bastó para ganar por la mínima diferencia ante la Fiorentina, y la Atalanta suma 20 puntos luego de los primeros 8 encuentros, 20 puntos de 24 posibles en la Serie A. Nunca había tenido un inicio de temporada como el que está logrando en esta campaña, y sin duda hace soñar nuevamente a los dirigidos por Gasperini por regresar a la Champions. Ya lo habían hecho hace un par de temporadas. Y en el último duelo del domingo, la Juventus goleó el Bologna 3-0 en condición de local en el Allianz Stadium, con tantos de Kostic al 24, de Vlahovic de cabeza al 58 y un buen tanto de Milik de volea al 62 para imponerse 3-0 al equipo de Thiago Motta, que también está como técnico interino, llegó luego de la destitución de Mihajlovic, y en este caso
Una Juventus que toma aire luego de la derrota ante el Monza. Venía una Juventus de encuentros bastante inestables y esto puede darle un segundo aire en la Serie A. Por supuesto que la Juventus tenía antes de este encuentro 2 empates y una derrota, y ahora tendrá que enfocarse también en esta semana al Maccabi Haifa, que estará disputando el encuentro de Champions con la obligación de ganar. Así queda una Serie A luego de 8 jornadas con una tabla bastante interesante. El Napoli es líder con 20 puntos, tiene diferencia de goles de más 12, ya decíamos que es líder por diferencia de goles. La Atalanta también tiene 20 unidades, pero tiene diferencia de gol de más 9, 3 tantos menos que el Napoli. La Lazio, con su tercera victoria consecutiva, está en el puesto 17. El Milan está en el cuarto lugar también con 17 unidades y el Udinese en el quinto con 16 puntos. En este caso no estamos incluyendo al cierre de esta edición el duelo del Udinese ante el Verona. Seguimos repasando la tabla. Ya en el sexto lugar está la Roma, también con 16 puntos, cerrando lo que es la zona de Europa. El último puesto sería en este caso para la Conference League, y ya más abajo en el séptimo puesto está la Juventus con 13 puntos, Sassuolo en el octavo lugar con 12 unidades, los mismos puntos que tiene el Inter, pero en el noveno puesto. Y de mitad de tabla para abajo, en el décimo lugar está el Torino con 10 puntos y 3 derrotas consecutivas. 4 de los últimos 5 juegos los ha perdido el conjunto granata. La Fiorentina también en crisis en el en el puesto número 11 con 9 puntos. La Fiorentina, que tiene 3 derrotas en los últimos 5 juegos. La Spezia le sigue en el lugar 12 con 8 puntos. Y ya del puesto número 13 al 16, todos igualados con 7 puntos. Está la Salernitana, Lecce, Empoli y Monza. De este caso, de estos 4 equipos, el Monza es el que ha venido mejor con 2 triunfos consecutivos. Y el Bologna, con su segunda derrota en fila, cierra la zona de salvación con 6 puntos. Ya en zona de descenso se encuentra el Verona con 5 unidades, un partido menos, como decíamos. Cremonese en el puesto 19 con 3 puntos. Y la Sampdoria de Tomás Rincón con 2 puntos. No ha logrado ganar junto a Cremonese. Son las únicas 2 escuadras que no han podido estrenar el casillero de victorias en esta Serie A. La Sampdoria tiene 2 empates y 6 derrotas en este inicio de temporada. Ya revisando lo que es la clasificación de los goleadores, Arnautovic del Bologna se mantiene con 6 tantos como líder. Le sigue Ciro Immobile con 5, Immobile que no jugó este fin de semana con la Lazio por las molestias en la pierna. Le sigue Cravastelia del Napoli, Riorgiano también con 5 unidades, y Vlahovic escala una posición también con 5 goles. Ya con 4 se encuentran igualados Paulo Dybala, que marcó este fin de semana ante el Inter, jugador de la Roma, Giroud del Milan, Beto del Udinese y Kourmeyers del Atalanta, el centrocampista de Países Bajos. Así que este es el resumen que hay de esta octava jornada de la Serie A. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en 90º minuto, y al regreso estaremos hablando de los equipos italianos en las competiciones europeas. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. @PayPerRadio899FM, Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro correo electrónico payperradio899FM@gmail.com. Regresamos a 90º minuto. Ya en la última parte del programa estaremos revisando qué nos espera para esta semana en las competiciones europeas, porque este martes, mañana, regresa la Champions con su tercera jornada. Estaremos llegando ya a la mitad del calendario. Recuerden, como siempre les decimos, que este calendario de fase de grupos es un tanto diferente, porque tendremos la pausa el 13 de noviembre por el Mundial, un Mundial que arrancará el 20 con el duelo entre Qatar y Ecuador. Así que nos queda nada para la Copa del Mundo de la FIFA, y esta jornada número 3 va a comenzar con pienso que es el duelo más interesante, al menos en el papel, de esta fecha, que será Inter ante Barcelona. El conjunto de Xavi visita el Giuseppe Meazza. Ambos equipos están
con la obligación de ganar en este grupo C. El Bayern Múnich es líder con 6 puntos, el Barcelona y el Inter tienen 3 unidades cada uno. El Barcelona, que cayó en la jornada anterior ante el Bayern Múnich, y el Inter, que se impuso ante el Victoria Plzen. En este caso el Barcelona tiene una diferencia de goles de +2, el Inter tiene 0, tiene 2 tantos anotados y 2 recibidos, así que el que gane este encuentro estará quedándose con un poco más de calma en el segundo lugar en solitario, y por qué no quizás empatar el Bayern en caso de que pierda ante el Victoria Plzen. Un Barcelona ante Inter que se ha convertido también en un clásico los últimos años, un duelo en la historia particular que favorece al Barcelona con 9 victorias, 4 empates y 2 triunfos para el Inter. Si revisamos el calendario, los duelos recientes se enfrentaron en el grupo F en la Champions en 2019. Ganó el Barcelona 2-1 en la ida. Ese juego fue en el Camp Nou, triunfo para el conjunto blaugrana con tantos de Luis Suárez, marcó un doblete en los minutos 58 y 84. Lautaro Martínez había iniciado el encuentro con un gol en el minuto 2, pero el Barcelona le dio la vuelta, y en el encuentro siguiente, en la vuelta, el Barcelona también ganó 2-1 en el Giuseppe Meazza con tantos de Pérez en el minuto 23, Lukaku empató el 44 y Ansu Fati le dio el triunfo a los catalanes en la fracción 86. Si revisamos un poco más atrás la historia de los duelos, bueno, tenemos que remontarnos a que el Inter ganó su último juego en 2010 ante el Barcelona, fue 3-1 el 20 de abril del 2010, esa famosa temporada del triplete del conjunto nerazzurro logrado por José Mourinho. Y en ese encuentro, en la semifinal, Pedro había marcado al minuto 19, pero el Inter le dio vuelta con tantos de Sneijder en el minuto 30, Maicon al 48 y Diego Milito al 61. En la vuelta de esa semifinal, el Barcelona ganó 1-0 en el Camp Nou, ganó por la mínima diferencia ese duelo de semifinal con tanto de Piqué al 84, y fue ese juego famoso en el que Eto'o quedó como única punta del Inter de Milán, un Inter que estaba replegado atrás, un catenacho total, y que cuando finalizó el encuentro, bueno, José Mourinho celebró a lo grande el pase de la final de la Champions, en la que luego vencieron al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Otro de los duelos que corresponde a los equipos italianos será el Napoli ante el Ajax, un Napoli que ha tenido también un buen inicio de temporada en esta Champions. Si nos remontamos a la historia, tenemos que hablar de que se enfrentaron solamente en la Copa de las Ferias en 1969 y 1970. En la ida ganó el Napoli 1-0 y en la vuelta como local el Ajax se impuso 4-0. Un Napoli que está, como decimos, también con un buen inicio de temporada en Europa, es líder del grupo A con 6 puntos, con 2 victorias consecutivas. El Ajax está en el segundo lugar con 3 puntos. El Liverpool también con 3 unidades, pero está en el tercer puesto por diferencia de goles, tiene -2, el Ajax tiene +3, y el Rangers en el último puesto con 0 puntos, pues ha perdido los 2 encuentros de esta fase de grupos. Ya el miércoles continuará la acción con lo que respecta a los equipos italianos. Se estará jugando Chelsea ante Milan en el grupo E, un Milan también que pudiera aprovechar esta fecha para intentar despegarse en la clasificación de este grupo E, un Milan también que lo ha venido haciendo bien en estas primeras 2 jornadas de la Champions. Está al frente del grupo con 4 puntos, luego de un empate y una victoria. Le sigue el Dinamo Zagreb con 3 puntos, el Salzburgo con 2 y el Chelsea está en el último lugar con 1 punto, luego de una derrota y un empate. Así que el Milan pudiera tener esta oportunidad de despegarse como líder del grupo en caso de lograr una victoria, y en caso de perder el Chelsea con su victoria
en Stamford Bridge, se estaría metiendo de lleno en la pelea por el grupo E. Y otro de los duelos para los equipos italianos tiene que ver con la Juventus, que estará en el grupo H. La vecchia signora estará recibiendo al Maccabi Haifa con la obligación de ganar. Recuerden que la Juventus perdió contra el PSG y perdió contra el Benfica como local, un duelo que había empezado ganando. Los portugueses lo remontaron y así que la Juventus está obligada a ganar para acercarse a los puestos de clasificación. Y lo mejor que le puede pasar al equipo bianconero en el duelo entre el PSG y el Benfica, ese duelo doble que vendrá en estas próximas semanas, es que uno de los dos equipos gane y se tome ventaja en la tabla. En este caso sería mejor que ganen los franceses porque tendría un poco más de comodidad de alcanzar al Benfica en la tabla de posiciones. Si uno revisa la historia de Juventus y Benfica, se han enfrentado solamente en 2 ocasiones. Fue en la fase de grupos de la temporada 2009-2010, el 21 de octubre ganaron por la mínima diferencia en casa y en la vuelta también ganaron 1-0. En la ida, el conjunto bianconero, aquí estamos actualizando la información, ganó con tanto de Chiellini en la fracción 47 y en la vuelta lo hicieron con tanto de Mauro Germán Camoranesi, quien fue mediocampista argentino, nacionalizado italiano y fue campeón del mundo en la Copa de Alemania 2006. Así que al menos la historia le favorece a la Juve para vencer al Maccabi Haifa en esta fecha, un equipo de Israel que, cuidado, porque complicó al PSG en su momento y al Benfica, y en teoría, en el papel, pudiera ser un duelo accesible para el conjunto benconero, pero pudiera complicar también. Así que atención con estos encuentros de la Champions, una Champions, como decimos, que se estará disputando su tercera jornada. Vamos a aprovechar para repasar lo que serán los duelos de este martes. Bayern Múnich enfrentará al Victoria Plzen, Olympique de Marsella al Sporting, repetimos, Ajax contra Napoli. Liverpool estará enfrentando al Rangers, el Barcelona visita al Inter y el Atlético de Madrid al Brujas. El Porto recibe al Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt, campeón de la Europa League, estará jugando ante el Tottenham de Antonio Conte. Ya el miércoles, como habíamos hablado, estará jugando la Juventus ante el Maccabi Haifa. El Milan visita al Chelsea en Stamford Bridge. También estará jugando el Salzburgo contra el Dinamo Zagreb. El Leipzig contra el Celtic. El Manchester City recibe el Copenhague y el Borussia Dortmund visita al Sevilla. Bonito encuentro también. Otro de los duelos será Benfica ante el PSG y el Real Madrid de Carlo Ancelotti recibe en el Santiago Bernabéu al Shakhtar Donetsk. Amigos, hemos llegado al final del programa. Recuerden que este domingo se estará realizando el sorteo de las eliminatorias para la Eurocopa. Ya hemos hablado que Italia estará como cabeza de serie en ese sorteo. Estaremos analizando el próximo lunes qué dejó el sorteo de las eliminatorias de la Eurocopa. Estaremos hablando de la jornada número 9 de la Serie A y también repasando lo que dejó esta semana de competiciones europeas, enfocándonos también en la Champions con Juventus, con Inter, con Milan y con Napoli. Los invitamos como siempre a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @TonyCitadinoTV, nuestra página web TonyCitadino.com, y que sigan en sintonía de P&P Sports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes. Hasta el próximo lunes, gracias por su compañía. Así finaliza por esta semana 90º Minuto. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Citadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano. Siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela.